Bueno, buenas tardes para todos. Hoy vamos a ver el modelo de Agion y Howitt, que es una versión, modelo parecido al que estábamos viendo la clase pasada de Romer, en el sentido de que es un modelo basado en innovaciones tecnológicas, pero es un modelo basado en innovaciones que toman la forma no de, como en Romer 90, no de aumentos en la cantidad de bienes intermedios de capital que se utilizan en la producción del bien final, es decir, no de mayor especialización del capital, sino de mejoras en la calidad, no en la cantidad de los bienes intermedios de capital. Este modelo de Gary Howitt se le conoce como el modelo schumpeteriano de crecimiento económico o schumpeteriano por el término de destrucción creativa, que ahora se los explico con más detalle. Entonces, es un modelo de crecimiento endógeno basado en en las mejoras en la calidad y no en la cantidad intermedios de capital. El crecimiento en este modelo es consecuencia entonces de mejoras en la calidad de esos bienes intermedios de capital que resultan de actividades inciertas de investigación. Lo que estábamos viendo en Romer la clase pasada era un modelo en donde había costos fijos de entrada y con probabilidad uno había innovaciones tecnológicas. Acá no. Acá lo que va a pasar es que las actividades de investigación y desarrollo son inciertas. Son inciertas, lo cual de alguna manera a lo que lleva es a que haya como unos costos hundidos, es decir, unas inversiones que se hacen y que no necesariamente con probabilidad uno van a resultar en nuevas innovaciones tecnológicas. Y esas nuevas innovaciones, las nuevas innovaciones o los nuevos bienes intermedios de capital que los innovadores logran crear, eh, hacen obsoletos los bienes intermedios de capital anteriores. Entonces, las innovaciones, esto es súper importante, de nuevos bienes intermedios de capital, hacen obsoletos los bienes intermedios de capital anteriores. O en otras palabras, desplazan los bienes intermedios de capital anteriores y esto es lo que en términos de Schumpeter se conoce como destrucción creativa. ¿Por qué? Básicamente porque cuando una empresa, cuando una firma sale sale con una nueva innovación tecnológica, con un nuevo bien intermedio de capital, eh, desplaza el bien intermedio de capital anterior, o en otras palabras, se asume que las firmas que producen el bien final dejan dejan de demandar el bien intermedio de capital que estaban usando y demandan única y exclusivamente la versión del bien intermedio de capital que es más novedosa, que es más nueva, la última innovación que se ha hecho, ¿vale? Y en ese proceso de crecimiento económico, ese proceso, digamos, incierto de creación de nuevas tecnologías o de nuevos bienes internos de capital, implica un conflicto, y aquí está un poco el término de destrucción creativa, implica que hay un conflicto permanente entre, digamos, entre innovaciones anteriores o entre innovadores pasados y posibles innovadores futuros.
que es de alguna manera una cosa que se observa mucho. Cuando, por ejemplo, sale una nueva tecnología de teléfonos inteligentes, etcétera, se destruye el mercado, se destruye la demanda de alguna manera por ciertos bienes anteriores y todo el mundo se pasa a los bienes, digamos, a los bienes más, los últimos bienes creados. Lo mismo pasa con las firmas en términos de capital. Lo, digamos, que viene a la cabeza siempre es de bienes de consumo, pero lo mismo pasa con unas firmas que demandan los bienes de capital y demandan, vamos a asumir, que demandan única y exclusivamente la calidad más alta del bien intermedio de capital disponible en el mercado en el momento que estén operando. Perdón, un segundo. Listo. Entonces, Daniel, las una tres, pregunta. sí, adelante. ¿Hay dos bienes que sean como similares? O sea, como uno que sea una progresión, no sé, marginal o nueva de uno anterior, ¿se consideran bienes totalmente diferentes? No, de alguna manera lo que se está diciendo acá, fíjese, es que cuando sale una máquina, piensen en una máquina de producción de algo, de una firma que produce o medicamentos o computadores o lo que sea. Haga de cuenta los procesadores de un computador, ¿vale? Los fabricantes de computador, lo que se va a asumir acá, no sé si este es el ejemplo exactamente correcto, lo que se va, porque el computador es un bien al final del día se volvió un bien de consumo, no un, digamos, no un bien de capital, digamos, de las empresas, eso sí se puede ver así. Pero suponga que sale una firma, cualquiera de esas firmas de tecnología, eh, inventa un nuevo procesador mucho más eficiente y yo no sé de eso, pero más eficiente. Lo que se asume acá es que los fabricantes de computadores van a demandar única y exclusivamente la variedad más alta de procesadores. Las anteriores dejan de demandarlas por completo. Obviamente, ese es un ejemplo extremo. Ya voy, Sebastián. Este es un ejemplo extremo en donde uno asume que se dejan de demandar completamente los bienes de capital anteriores. Es como si, por ejemplo, Apple sale con un iPhone nuevo, no sé en cuál iPhone va, 12, salen con el iPhone 13, no sé qué, y estamos asumiendo que toda la demanda se va única y exclusivamente al iPhone 13 que saca Apple. Y toda la demanda por el iPhone 12, por el 11, por el 10, por el no sé qué Plus, etcétera, desaparece completamente. Este es un supuesto extremo, no puede moderarlo. Hay versiones de modelos de crecimiento que de alguna manera moderan esto, pero en el fondo lo que estamos asumiendo acá es que se desplaza totalmente la demanda y no hay ninguna complementariedad. Eso sí su pregunta iba de Sí, bienes de perfecto. capital anteriores y bienes de capital nuevos. Perfecto, perfecto. Gracias, Daniel. Sebastián tenía una pregunta. Sí, Daniel, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno, más que una máquina, esto también se podría aplicar como en capital humano, digamos, un ingeniero de hace 20 años ya no me sirve comparado con los ingenieros de hoy en día o algo así. Yo creo que sí, yo creo que sí. Acá para este modelo no, para este modelo estamos hablando de bienes internos de capital, pero eso es una idea buena, digamos. Y fíjese que al ser el capital humano y los bienes intermedios de capital sofisticados complementarios en la producción del bien final, pues uno esperaría que también pierda vigencia cierto capital humano especializado en tecnologías anteriores. Yo no conozco, pero no me sorprendería para nada que ya hubiera literatura sobre eso. Es una idea súper interesante, digamos, cómo el capital humano también puede hacerse obsoleto conforme salen nuevas formas de conocimiento. Imagínese, por ejemplo, se me viene a la cabeza el ejemplo de microeconometría de métodos de estimación causal. Digamos, al principio, hace no sé cuántos años, digamos, lo mejor que había en cosas no experimentales eran diferencias sin diferencias, se respetaba de pronto o tenía alguna acogida los métodos de grupo, que escogían un grupo, armaban un grupo de control sintético. Conforme salen nuevas metodologías de identificación causal, nuevos métodos de identificación causal, pues los anteriores de alguna manera pierden vigencia. Y de alguna manera la gente hoy que está saliendo con doctorado en economía, etcétera, sale, por ejemplo, con herramientas de machine learning, que en mi generación, en la generación de Marc, de Marcela,
los que estudiamos en esa época, a nosotros no nos dictaban esas clases. Y hoy pues es una tecnología, si quieren, entre comillas, una tecnología de punta, todos empíricos, que hoy si usted mira cualquier programa de universidades top en Estados Unidos, en los programas actuales ya están viendo materias de inteligencia artificial, que en mi época no existían. Seguramente lo que yo estudié 15 años atrás, 15 años, digamos, 15 años atrás de lo que yo estudié, veía unos métodos empíricos que de pronto veía totalmente obsoletos. Entonces sí hay, yo creo que un paralelo y es un tema interesante como el se puede también hacer obsoleto. Y puede estar, y no puede ser simplemente obsolescencia del conocimiento, sino obsolescencia por el tipo de bienes internos de capital que se utilizan, ¿vale? Listo, gracias. Bueno, entonces las tres partes claves del modelo. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces las tres partes del modelo. La primera es el crecimiento económico. Se produce como resultado de innovaciones tecnológicas. O sea, esto está en la familia de los modelos de crecimiento basados en innovaciones. Segundo, las innovaciones tecnológicas se dan como resultado de interés de empresarios que buscan rentas monopólicas. Empresarios, sobra decir, yo creo que en un curso de economía, empresarios maximizadores de ganancias que buscan rentas monopólicas. Ya vamos a ver cuál es la justificación de tener rentas monopólicas, igual que en Roma. Y tercero, esto es el elemento schumpeteriano. Las tecnologías nuevas desplazan las tecnologías antiguas. Desplazan o si quieren usar la palabra, hacen obsoletas las tecnologías. Y por tecnología nos referimos a los bienes intermedios. Esta versión que yo les voy a presentar es una versión más sencilla del modelo Howitt del 92, pero es una versión, digamos, en su esencia tiene la misma idea, simplemente que es una versión más sencilla. Entonces la tecnología de producción, como siempre, arrancamos la tecnología con la producción del bien final. Está dada por YT. El bien final se produce a partir de la combinación de un solo bien intermedio de capital, el más avanzado en el momento. Ese supuesto es importante que lo tengan. Por AT. Es una Cobb Douglas que combina capital, que es X, y donde X es el bien intermedio de capital de mejor calidad posible, o más tecnológicamente más avanzado posible. A es el nivel, digamos, la productividad del bien intermedio de capital y L es el número de trabajadores. Vamos a asumir, por simplicidad, que LT es igual a L y es igual a 1. O sea, N es igual a 0, si quieren. Y ahí nos quitamos un rollo encima. XT es la cantidad del bien intermedio de capital más avanzado que se utiliza en la producción del bien final. ¿Vale? Y AT es la productividad o el nivel tecnológico
del bien intermedio de capital XT, ¿vale? Pues acá un poco la interpretación es un poco distinto. A es el parámetro de productividad, pero mide de alguna manera el nivel tecnológico del bien intermedio de capital, que es complementario, fíjense, a los trabajadores. No es que los trabajadores, cuando hacemos L igual a 1, no es que no haya trabajadores, simplemente escribimos la función de producción con un solo trabajador y nos quitamos de encima parámetro L. La función de producción termina siendo así, ¿vale? Vamos a suponer que las innovaciones tecnológicas, es un modelo súper sencillo, tecnológicas, crean nuevos bienes intermedios de capital, crean nuevas calidades de bienes intermedios de capital, lo más riguroso, es decir, crean nuevas calidades de bienes intermedios de capital. Y hacen obsoleto el anterior. Hacen obsoleta la calidad anterior, sí. Van adelante. Perdón, Daniel, es que me perdí. ¿Será que puedes volver a explicar el XT que no entendí bien? XT haga de cuenta que es el capital, que es capital, pero es un Ujú. bien intermedio de capital. Y vamos a suponer, igual que en Romer, que esto es aquí, no, distinto a Romer, perdón, que en la producción del bien final no se utilizan múltiples bienes intermedios de capital como en Romer, sino que se utiliza un solo bien intermedio de capital. Y ese bien intermedio de capital, este es el supuesto, digamos, que se hace un poquito extremo, el bien intermedio de capital que demandan y utilizan las firmas productoras del bien final es el más avanzado tecnológicamente posible, ¿vale? Ok. No utilizan tecnologías anteriores o tecnologías viejas, etcétera. Utilizan las tecnologías más avanzadas posibles y dejan por completo de demandar tecnologías anteriores. Obviamente la realidad es diferente. De repente cuando usted mira qué tecnología demandan, qué tecnología de procesadores demandan las firmas, las empresas o las firmas o sí, las empresas que hacen computadores, seguramente hay una diferencia muy grande entre los procesadores o los elementos los materiales que utilizan firmas avanzadas Sí, eh, cuando se compara, por ejemplo, con empresas que hacen computadores que no son tan conocidas o son de más bajo rango, ¿sí? Aquí estamos sí, asumiendo que sí. las empresas son de alto rango y utilizan única y exclusivamente el bien intermedio de capital más avanzado posible. O sea, XT es la cantidad, es el capital, pero aquí lo vamos a interpretar como la cantidad del bien intermedio de capital que hay más avanzado en el mercado y esa es la cantidad que demanda la firma productora del bien. Ok, sí. Gracias, Daniel. Listo. Entonces vamos a suponer acá, bueno, primero, las innovaciones tecnológicas crean nuevas calidades del bien intermedio de capital. Aumentan la calidad o la eficiencia o la productividad del bien intermedio de capital XT. Entonces, vamos a asumir que si hay una innovación exitosa, ya le estamos metiendo el tema de incertidumbre, A sub T, perdón, sí, se pasa de A sub T menos 1 a A sub T con A sub T igual a gamma por AT menos 1, con gamma mayor que 1. Ay, perdón, mayor. Entonces, fíjense lo que estamos asumiendo. El tamaño del salto en el nivel tecnológico de XT es gamma si hay una innovación exitosa. Si no hay si no hay una innovación exitosa en T, esto es en T, esto es en T. En el momento T, entonces AT-1 sigue siendo el nivel tecnológico anterior. Continúan las firmas utilizando el bien intermedio de capital que se utilizaba en el periodo pasado, ¿vale? Y no hay innovación, no hay innovación. Y gamma, entonces, es mayor que 1, mide de alguna manera el tamaño de las innovaciones, el tamaño del salto en las innovaciones.
y este es un parámetro exógeno. Una cosa interesante de hacer es endogenizar ese parámetro. Ya les digo cómo. O sea, es mayor que 1. Obviamente, si hay una innovación exitosa, obviamente el nivel tecnológico del bien intermedio de capital que se está utilizando es mayor que el anterior. Y eso lo captura gamma. Entre gamma sea más grande, o sea, un gamma de 1.8 vis-a-vis un gamma de 1.1 significa una innovación tecnológica más grande, un tamaño del salto en la calidad del bien intermedio de capital. ¿Vale? Por ahora se asume exógeno. Obviamente uno podría asumir que las firmas no solo invierten en crear nuevos bienes intermedios de capital, sino que también invierten en que el tamaño del salto en la calidad de los bienes intermedios de capital sea más grande. Que de alguna manera es una idea interesante, pero por ahí no es por donde se mete, digamos, el crecimiento económico en este modelo. Sería perfectamente compatible con todas las ideas de Aghion y Howitt, de destrucción creativa, Aghion y Howitt, etcétera, con este modelo, endogenizar el crecimiento a través del tamaño del salto, pero no, digamos, ellos no escogieron hacerlo así, ¿vale? Vamos a suponer, obviamente, que las innovaciones tecnológicas resultan de actividades de investigación y desarrollo de empresarios que buscan ganancias provenientes de unas rentas monopólicas. Vamos a suponer también que las actividades de investigación y desarrollo solo utilizan el bien final, digamos, recursos para crear innovaciones, como insumo para crear innovaciones. Es decir, en el proceso de innovación, de investigación y desarrollo, no se utiliza trabajo. Uno podría tener, obviamente, un sector de investigación y desarrollo que utiliza tanto recursos físicos como trabajo, como capital humano. Entonces tendría, digamos, otro margen de decisión de dónde pongo el capital humano, en el sector de producción del bien final o en el sector de investigación y desarrollo. Vamos a asumir también por simplicidad que el costo marginal, una vez creada el blueprint o la patente o la idea de un nuevo bien intermedio de capital más de mayor calidad, el costo marginal de producirlo es 1. Costo marginal de producir un bien intermedio de capital, ya la van a ver en ecuaciones, ¿vale? El costo marginal de producción. Una vez creado, obviamente, esto suena redundante, pero es importante. Una vez creado un nuevo bien intermedio de capital, es igual a 1. Uno podría decir que es igual a psi o a cualquier cosa. Podría poner un costo marginal incluso creciente, lo que sea, pero vamos a normalizarlo a 1 en términos de recursos físicos. Ya les dije un poco, no lo voy a anotar, pero acá, digamos, diferente a Romer, recuerden que en Romer, si el empresario innovador pagaba el costo fijo de entrada ETA, con probabilidad 1 tenía una innovación. Es decir, no había incertidumbre, había costos fijos. Acá lo que va a haber es incertidumbre y no costos fijos de entrada. Pero de alguna manera la incertidumbre implica que los empresarios innovadores invierten unos recursos que ya vamos a ver cuáles son y con cierta probabilidad no salen con una innovación, o sea, pierden plata. Entonces se la juegan, digamos, unos empresarios neutrales al riesgo, se la juegan y tratan de innovar, pero con cierta probabilidad, a pesar de haber invertido recursos, no innovan. Esto es radicalmente diferente a Romer. Es otra forma de ver, digamos, de interpretar de alguna manera los fijos. Y eso lo que implica básicamente es que si uno no le otorga rentas, posibilidad de extraer rentas monopólicas, o, en otras palabras, de cobrar un precio por el bien intermedio de capital al que lo produce mayor que el costo marginal de producción, pues simplemente no va a haber innovaciones tecnológicas porque los empresarios no, digamos, como compensar la incertidumbre que hay asociada a los procesos de investigación y desarrollo. Es una idea parecida, pero no es exactamente igual a lo de Romer. Romer había costos fijos y probabilidad 1 de innovaciones. Acá no hay costos fijos, pero la probabilidad de innovaciones, de que un proceso de investigación y desarrollo sea exitoso, no es exactamente 1, ¿vale? Vamos a suponer que la probabilidad, que estamos como sentando las bases un poco de lo que... La probabilidad de una innovación exitosa
de que ocurra una innovación. O sea, vamos a decir que la probabilidad de éxito es una función de las siguientes cosas. Entonces, la probabilidad de éxito en las innovaciones es lambda, es un parámetro mayor que cero que mide la productividad del sector de investigación y desarrollo. La productividad del sector de investigación y desarrollo. Sigma también mayor que cero, pero menor que 1. Es la elasticidad de la probabilidad de éxito a los recursos invertidos en procesos de investigación y desarrollo. R son los recursos invertidos en investigación y desarrollo. Recursos físicos invertidos en... Y AT es el nivel tecnológico en T, obviamente. Entonces, fíjense en el momento T. Fíjense que acá que la probabilidad de éxito de una innovación depende positivamente, obviamente, de la productividad del sector de investigación y desarrollo, depende positivamente de la elasticidad de la probabilidad de éxito a los recursos invertidos en el proceso de investigación y desarrollo, que son R, ahora sí lo pongo, que son RT. R son los recursos sobre los cuales van a decidir estas firmas innovadoras que entran al sector de investigación y desarrollo, y A es el nivel tecnológico. Fíjense que esta forma funcional de la probabilidad de éxito asume de entrada que entre más alto sea el nivel tecnológico que haya en la economía, más difícil es crear una nueva innovación, es decir, más bajita es la probabilidad de éxito de que ocurra una nueva innovación. Esto, digamos, de alguna manera se lo juega, digamos, toma partido en ese debate, es un debate interesante, digamos, de ambos lados, sobre si cuando uno tiene un nivel tecnológico más avanzado, es más fácil o más difícil innovar. Y este modelo se la juega por decir, entre más alto es el nivel tecnológico, más difícil es innovar. Es como un concepto, de alguna manera puede ser un concepto como de rendimientos marginales decrecientes en los procesos de investigación y desarrollo. Otra gente argumenta con cierta razón que entre más tecnología haya, más fácil es crear nuevas tecnologías. Es, digamos, Pablo, por micrófono, por favor. Nos está preguntando simplemente que esto también lo dice Romer, ¿cierto? Exacto. Los rendimientos marginales decrecientes en las ideas. Sí, exacto. Hay otros autores que dicen que no hay rendimiento, no hay entre comillas, esto lo puede interpretar como rendimientos decrecientes en las ideas o en la tecnología existente, o lo puede interpretar de otra forma, pero digamos, se parece a Romer en ese sentido. Entre más tecnología haya, más difícil es crear nuevas tecnologías, y uno de los argumentos puede ser, ya las tecnologías fáciles de inventar están inventadas y cada vez se hace más difícil inventar nuevas tecnologías, pero digamos, ese debate es un debate abierto, la gran mayoría de los modelos se van por esta versión, pero hay otros, no se puede desconocer que hay otros que dicen que probablemente entre más tecnología haya, más fácil es innovar. Pues digamos, no es un debate cerrado. Entonces, fíjense que la tasa de crecimiento de A, del parámetro tecnológico, es la siguiente. Con probabilidad lambda RT sobre A a la sigma
es 1, 1, es igual a gamma menos 1, y es mayor que 0. Y con probabilidad 1 menos la probabilidad de éxito, es decir, la probabilidad de fracaso, entonces el valor esperado de la tasa de crecimiento de A es igual a la probabilidad de éxito por el tamaño del salto, por la tasa de crecimiento de A, si quiere. No, no por el tamaño del salto, por la tasa de crecimiento de A. Y ese es el valor esperado del crecimiento de A. Es la probabilidad de que exista una innovación exitosa por la tasa de crecimiento de A en caso de una innovación exitosa, que es gamma menos 1, más la probabilidad de fracaso, que es 1 menos la probabilidad de éxito, por el tamaño del salto, que es 0, porque estamos asumiendo que si no hay innovaciones, los empresarios continúan operando con la tecnología. No hay crecimiento, digamos, en el nivel de eficiencia o de productividad de los bienes internos de capital. Eso es lo que se asume en este modelo, que es relativamente sencillo. Entonces, resolvemos los problemas. Estas son las bases del modelo. ¿Hay alguna pregunta, Juan? Juan tiene la mano levantada, Juan Ariza. Ah, no, Daniel, es que se me olvidó bajarla. Vale, fresco. Entonces, fíjense, el problema de maximización del empresario que produce el bien final es relativamente sencillo. Obviamente, como siempre, es maximizar ganancias escogiendo XT y L. ¿Vale? Vamos a resolver solo para XT porque en L no está el juego del modelo. Y esas ganancias son el precio del bien final por la cantidad producida. Obviamente siempre normalizamos el precio del bien final a 1. Entonces las ganancias son la producción del bien final menos los costos de contratar el bien XT menos W por L. W por 1, ¿vale? Estamos anclando a que solo utiliza un trabajador. Y acuérdense que el sector de investigación y desarrollo no utiliza trabajadores, solo recursos físicos. Son máquinas que convierten recursos invertidos en investigación y desarrollo en nuevas innovaciones, pero con incertidumbre, ¿vale? Entonces, la condición de primer orden con respecto a XT es que esta firma va a demandar el bien intermedio de capital más avanzado posible, que es X, hasta el punto en el cual la productividad marginal de la última unidad demandada de X sea igual a su precio. ¿Vale? Y esta es la función, este es el equivalente a lo que veíamos cuando estábamos viendo Romer, a una función inversa de demanda por XT, por el bien intermedio de capital más avanzado posible. Recuerden, estamos haciendo el supuesto de que las firmas productoras del bien final solo utilizan en esa producción el bien intermedio de capital más avanzado posible. El resto los dejan de utilizar. Cuando hay una innovación, dejan de utilizar las variedades anteriores y se pasan a utilizar únicamente las más avanzadas posibles, ¿vale? Y de acá, fíjense que uno puede derivar la cantidad demandada de XT en función del precio. Y de acá, obviamente, sale una elasticidad precio de la demanda por XT. Es simplemente despejar X de esa ecuación y le da que la elasticidad precio de la demanda por XT va a ser 1 sobre 1
Menos 1 sobre 1 menos alfa. Y esto va a ser clave a la hora de interpretar que no alcanzamos el markup que cobra el monopolista sobre el costo de producción. Es importante, digamos, eso a veces en micro 2 no se explica, digamos, cuál es la relación entre la elasticidad precio de la demanda y el markup que puede. Y ahorita se los explico. Adelante, Camila. Daniel, una pregunta. En el problema de maximización, no, perdón, no sé si ya lo dijiste o no. Al final, W o gamma, digo, o omega, es lo mismo que un ROME, el costo marginal de producción del bien intermedio. No. Este es W, este es el salario. Ah, ok, perdón. WT por L, pero es que acuérdate que estábamos asumiendo que es igual a 1, ¿vale? Y Sí, donde WT es el salario. Y este problema, esta parte no la voy a resolver, ¿vale? Este es el salario. Acuérdate dale. que acá, como dije arriba, el costo marginal de producción del bien intermedio de capital X es igual a 1. En Romer era omega, ¿vale? Pero acá esto que estás viendo acá es el salario. Vale, gracias, qué pena. Y no voy a resolver la condición de primer orden con respecto a L. Digamos, la oferta de trabajo es inelástica. Hay una demanda que depende negativamente del salario y ahí se halla el equilibrio, digamos, en el mercado de trabajo. El equilibrio en el mercado de bienes intermedios de capital se halla, obviamente, de la intersección entre esta demanda, esta función de demanda inversa o la función de demanda directa, dependiendo qué ponemos a escoger el monopolista, si X o PX, se halla de la intersección de esas dos cosas y ya vamos a resolver eso. Entonces, fíjense que esta es una función inversa de demanda por el bien intermedio de capital X. ¿Listo? Ahora, este es el problema que enfrenta el empresario productor del bien final. Ahora, el sector de I+D, de investigación y desarrollo, de nuevo, como en Romer, hay dos decisiones. Enfrenta a estos empresarios innovadores, si quieren. La primera, entrar o no. Y aquí deciden cuántos recursos invierten en investigación y desarrollo. ¿Listo? Y la segunda es, en caso de una innovación exitosa, cuánto XT producir o qué PX cobrar. ¿Vale? El monopolista resuelve cualquiera de las dos. Como esta es una decisión en dos etapas, primero decide cuántos recursos invierte. Entonces, invierte R, se realiza la probabilidad de éxito, se realiza, digamos, el outcome de ese proceso estocástico. Y si cae, digamos, en la ruleta sesgada por R, obviamente, entre más R haya, más probabilidad de éxito hay. En caso de que la innovación sea exitosa, el monopolista tiene que decidir o cuántas unidades vende o qué precio cobra por cada unidad. Y el problema es equivalente, digamos, uno se devuelve, se escoge la cantidad, luego se devuelve y saca el precio, o se escoge el precio, luego se devuelve a la función inversa de demanda y saca la cantidad. Eso es medio estándar. Entonces, como es en dos etapas, empezamos por inducción hacia atrás, empezamos con la etapa 2. Entonces, suponemos que hay un proceso exitoso de innovación. Etapa 2, si quieren pongámoslo acá, ante una innovación exitosa. Entonces, este monopolista maximiza ganancias y escoge Aquí lo vamos a poner a escoger XT, en Romer lo estábamos poniendo a escoger PX, es exactamente equivalente. Y las ganancias de este señor son P de X por X menos
el costo marginal de producir cada X, que es el que asumimos, Camila, como igual a 1, no omega, sino 1, por la cantidad que produce. O sea, que hay si quieres acá, hay un 1 metido. Es el costo marginal de producir cada X. No es omega, no es phi, no es nada. Es simplemente un 1, ¿vale? Eso es simplemente una normalización completamente inocua. Santiago, adelante. Y Daniel, a ver si entendí bien una parte. Las empresas que están dentro del sector de innovación y desarrollo son diferentes a a las que tienen que maximizar sus beneficios. No, los dos empresarios, si quiere, póngalo así, hay dos empresarios en esta maqueta de economía. Uno que produce el bien final y contrata la última variedad de bienes internos de capital, contrata trabajo, produce Y y maximiza ganancias. Y eso se lo resuelve estas condiciones de primer orden de maximización de ganancias, ¿vale? Y luego hay otro empresario que es distinto, para responderle a su pregunta, que es un empresario que entra a un sector distinto, que es el sector de investigación y desarrollo. Y en ese sector tiene que decir cuántos recursos invierte en, eh, en que la innovación sea exitosa, en aumentar la probabilidad de que la innovación sea exitosa. Y si es exitosa en una segunda etapa, escoge cuánta de esa variedad del bien intermedio de capital más avanzado, disponible más avanzado en el mercado, produce o qué precio cobra, ¿vale? Como esto es una decisión en dos etapas, uno siempre lo hace por inducción hacia atrás. Primero resuelve cuánto se ganaría cobrando el precio de monopolio y luego decide cuántos recursos invierten en el sector, en aumentar la probabilidad de éxito de una innovación. Pero otra pregunta, Daniel, si este empresario, ¿dónde saca RT si no produce ningún bien? ¿De dónde saca los recursos para innovar? Bien, se endeuda en un mercado financiero que no estamos modelando o tiene un capital que tiene un costo de oportunidad R. Sí. O sea, los recursos son dados. No, no es que sean, no es que por dados usted quiere decir gratis o... No, gratis no, simplemente que ese empresario los tiene, pero no sabemos de dónde los sacó. No, o los tiene o los pide prestados y paga una tasa de interés. Listo, Que gracias. no estamos modelando ese mercado financiero, ¿vale? Pero detrás vale, su pregunta es válida. Detrás puede haber un mercado financiero y es de donde saca el empresario los recursos para investigación y desarrollo. O los tiene y tiene un costo de oportunidad R, o se endeuda a un costo R, ¿vale? Pero claramente son recursos que tienen costo de oportunidad. Y uno potencialmente podría anclar la tasa de interés de esta economía. No lo vamos a hacer, vamos a resolver el tema de crecimiento. El mercado de capitales no lo hacemos explícito, pero se podría hacer, digamos. Creo que había otra pregunta. Daniel, ¿me escuchas? Sí, perfecto. ¿Qué pasa si hay un desarrollo como que hace más barata la producción, pero no es de esa misma empresa, como hay un desarrollo en reducir los costos de transporte, digamos, de celulares, pero sigo produciendo los mismos celulares con la misma tecnología? ¿Eso afecta la decisión de cuántos celulares produzco o el precio, ya que ahora son menos costosos los Sí, claro. transportes? Claro, usted lo que está diciendo, por ejemplo, creo que si estoy traduciendo bien su pregunta, dígame usted ahorita. Suponga que uno mete un omega acá, que es lo que preguntaba creo que Camila del costo marginal de producción de los bienes internos. No W, sino omega, ¿vale? Un omega acá. Y usted lo que está diciendo es que el empresario, omega, el empresario puede invertir recursos, no sé cómo llamarlos, recursos Q en disminuir omega. O sea, de omega, de Q. Esa es una idea para, digamos, ver otra forma de pensar en los procesos de innovación. Disminuir los costos de producción de bienes internos. Pero es otra idea totalmente distinta a la que hay en este. Está bien, digamos. Ah, La no, listo. otra, la otra alternativa, fíjense, de pronto me estoy anticipando, pero dada su pregunta, yo creo que este es el punto de decirles eso.
Fíjense que usted acaba de decir, Sebastián, una extensión o otra forma alternativa de pensar en los procesos de innovación. Es decir, el empresario acá, lo único que estamos asumiendo acá es que el empresario invierte R unidades de recursos en el proceso de investigación y desarrollo. Esos son recursos físicos. Que la pregunta de John Santiago es válida, es decir, ¿de dónde lo saca? Se endeuda y eso tiene un costo de oportunidad o una tasa de interés que tiene que pagar. Si los tiene un costo de oportunidades, no meter los recursos a un banco a rentar, digamos, sin meterse en una actividad riesgosa. O alternativamente no los tiene y va al banco y se endeuda para invertir en innovación y desarrollo. Las startups hacen eso, básicamente son gente con una idea novedosa, con una idea exacto, va, se endeuda y dice, necesito tanto capital para invertir, con cierta probabilidad va a ser exitoso. Seguramente la gente que creó Rappi o que creó Uber o etcétera, pues esto básicamente nosotros lo que pasa es que no las observamos, pero startups fracasadas es lo que hay en el mercado. Lo que pasa es que no las vemos operando precisamente porque fracasaron. Vemos es las exitosas. Pero ¿cuántas startups le meten plata, se endeudan, etcétera, y no lo logran? Y esos empresarios sí se quiebran y hay hay un proceso de quiebra. Otra cosa es los que se quiebran, los innovadores anteriores que se quiebran porque alguien más sacó una nueva innovación, que está en el corazón de la idea de este modelo, ¿vale? Ese es el concepto de Schumpeter de destrucción creativa y este modelo, digamos, los economistas que hacen crecimiento económico, este modelo se conoce como el modelo de destrucción creativa de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque cuando sale una nueva innovación, casi que acaba con la demanda por todas las anteriores. Que es el ejemplo, por ejemplo, que yo les ponía, creo que en las primeras clases, el ejemplo de cómo se pasó, por ejemplo, de los reproductores de música en cassette, a CD, a reproductores no sé qué, y ahora todo es digital. Ahora ni siquiera hay iPods, sino que simplemente nada, la música está en los celulares de todo el mundo. Y seguramente vendrá otra innovación y a la vuelta de 10 años vamos a decir, uy, la gente, cuando uno tenía la música en el celular, rarísimo esa cosa, o en plataformas digitales, no sé qué. Lo mismo que decimos ahorita los que tienen edad, oiga, ¿se acuerdan cuando cargábamos un reproductor de cassettes y le dábamos vueltas a esa cinta, etcétera? Eso es una locura pensarlo ahorita, pero esa era la máxima tecnología disponible en ese momento. Ustedes cuando tengan mi edad van a decir, uy, ¿se acuerdan cuando la música se reproducía así? De repente va a haber otra cosa que ni nos imaginamos hoy que va a existir. Bueno, entonces lo que les quería decir es, además de lo que plantea Sebastián ahorita, es una forma factible de modelar esto. Piense que acá lo que estamos asumiendo es que el empresario invierte recursos para aumentar la probabilidad de éxito. Una cosa alternativa es que los recursos, otra forma de modelar esta misma idea, es que los recursos que invierte el empresario no son en aumentar la probabilidad de éxito, uno puede asumir una probabilidad de éxito dada, sino en aumentar gamma, el tamaño del salto que hace. O las dos cosas o las tres cosas. Ya si le meten muchas complicaciones, pues, posible pero hay varias formas, digamos, de esto. Entonces, la condición de primer orden acá es la siguiente. Bueno, P de X, obviamente tomamos esta función inversa de demanda, entonces, perdón, la ponemos. Entonces, maximiza Daniel, una pregunta. adelante. ¿No es problemático que el precio del bien final sea igual al costo marginal del bien intermedio? Mm, no es problemático, no es problemático, pero no causa nada raro, digamos, no. Yo creo entender para dónde va su pregunta, no causa distorsiones en los precios. No hay razón para preocupar. Listo, listo. Porque, digamos, por ahí no es el juego del modelo. Habría problemas si el juego del modelo estuviera por la idea que daba John Santiago. Ahí sí Listo. habría problemas. Porque Daniel, ese sería en el que invertiría el empresario para innovar, no en los costos de producción. Que es factible, Dan- ¿no? Muchos empresarios lo que hacen es invierten en procesos productivos más eficientes
enfocados en disminuir costos de producción. Todas estas cosas que miran los ingenieros industriales de investigación de operaciones. Mucho de eso está enfocado en reducir costos de operación. Ser más, sí, producir a un menor costo. Adelante. Una pregunta, Daniel. ¿Este modelo garantiza que el markup del monopolista sea como igual a lo que le cuesta al sector de innovación y desarrollo de producir el bien? Ya lo vamos a ver, ¿vale? Ya lo vamos a ver. Ah, No, listo. la respuesta es no y la respuesta es no porque si no, no cobraría un markup. Si cobrara lo que le cuesta, si el precio que cobrara por XT fuera igual al costo marginal de producción, estaría en competencia perfecta, ¿vale? Ok. En competencia perfecta, los precios son iguales a los costos marginales de producción, precisamente porque hay competencia, porque la competencia lleva a que nadie pueda extraer ganancias. Si alguien extrae epsilon ganancias, alguien se va a ir por un precio un poquitico más bajito, epsilon más bajito, y se queda con toda la demanda. Eso es lo que hace la competencia. Acá no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar eso? Si me están entendiendo la historia, ¿por qué no puede pasar eso? Pues porque ¿Cuál si no, es la no fuente de innovarían. que haya rentas monopólicas acá? De que deba haber rentas monopólicas, perdón. Pues que puedan innovar antes, o sea, como que puedan invertir antes para que innoven y luego puedan como sacar rédito de ese, pues como industria, pues sí, como el sector de innovación y desarrollo que lleva a la innovación, ¿no? No sé si es por ahí. Piensen en lo siguiente. En Romer teníamos unos costos fijos de entrada. Y el argumento allá era, si al empresario innovador no se le permite cobrar un precio por encima del costo marginal de producción, no va a tener cómo recuperar los costos fijos del ETA, ¿vale? Entonces tiene que tener rentas monopólicas y esas rentas monopólicas tienen que ser exactamente iguales a las que le permitan recuperar los costos fijos de entrada. Acá la historia es diferente. Acá hay rentas monopólicas, debe haber rentas monopólicas, no porque haya costos fijos de entrada, sino porque con cierta probabilidad el empresario no va a lograr la innovación, no va a lograr innovaciones exitosas, va a fracasar en el proceso de innovación y desarrollo. Todas las startups que se quiebran meten una cantidad de plata, deudan o tienen plata de familias o hacen como una cosa, una vaca entre amigos, le meten plata y resulta un fiasco la idea que tenía. Y no tiene mercado, no hay demanda por eso o no salen con una innovación suficientemente buena para que tenga mercado. Entonces, eso implica, esa incertidumbre en los procesos de investigación y desarrollo, implica que el empresario debe poder cobrar un precio por el bien que vende, por el bien intermedio de capital que vende, que esté por encima del costo marginal de producción y que le permita recuperar las posibles pérdidas por incertidumbre en valor esperado. ¿Vale? Esa es la clave acá. Que en valor esperado el empresario no tenga ni pérdidas ni ganancias. Si es exitoso va a ganar plata, pero si no es exitoso va a perder. Pero en valor esperado eso se equilibra, es igual a cero. Las ganancias, el valor esperado de las ganancias del empresario innovador es igual a cero. Tiene que ser igual a cero. Entonces, este es el problema que resuelve. Escoge XT y acá la condición de primer orden, obviamente es alfa cuadrado por alfa, XT a la alfa igual a 1. Y de acá entonces sale que XT, se resuelve en esto, es igual a AT por alfa a la 2 sobre 1. Y esta es la cantidad ya de equilibrio de XT transada en el mercado. Si ustedes reemplazan este XT estrella, es decir, esta es la cantidad que efectivamente se transa en ese mercado en donde se encuentran innovadores que producen X, las versiones más avanzadas de XT, estrella, ¿vale? XT, y los productores del bien final que demandan ese bien intermedio. Reemplazando XT igual a XT estrella en la función inversa demanda, esto es lo que quiero que ustedes hagan, un poco se ensucien con el álgebra. Demanda por XT, es decir, en esta ecuación que les voy a mostrar acá, en esta que está en este recuadro, nos queda, ustedes pueden demostrar esto, que dp de x es igual a 1 sobre
Este es el precio de equilibrio. ¿Listo? Ahora sí, ¿cuál es la relación entre este precio que decide cobrar el monopolista y la elasticidad precio de la demanda? Acá está la elasticidad precio de la demanda, es -1 sobre 1 menos alfa. Y acá está el precio. En últimas, fíjense que el trade-off que enfrenta el empresario es: ¿vendo pocas unidades pero gano mucho por unidad? ¿O vendo muchas unidades y gano poco por unidad? Y en ese trade-off, escoge un XT igual a este XT estrella y un PDX igual a PDX 1 sobre alfa. ¿Quién se aventura a decir cuál es la relación que existe entre este PX estrella y la elasticidad precio de la demanda? Intuitivamente, obviamente. Intuitivamente, si la elasticidad precio de la demanda obviamente es negativa, es muy grande, el empresario puede cobrar un precio muy alto por encima del costo marginal, ¿o no? Vuelvo y les pregunto qué fue lo que causó el problema en la clase pasada. ¿Esto lo vieron en micro 2? ¿Ustedes vieron teoría de monopolios en micro? Teoría de monopolio. ¿Sí? ¿Vieron la relación que existe entre la Sí, elasticidad precio de la demanda y el precio que cobra un monopolista? ¿O eso para ustedes es como sí, coreano avanzado? sí lo vimos. El markup está inversamente relacionado con la elasticidad de la demanda. Pues intuitivamente sería que si el bien es, la demanda es muy inelástica, el consumidor Muy en elástica, general muy considera. elástica. Muy elástica, ¿no? Ah, sí, si la demanda es muy elástica, el consumidor pues no lo considera tan importante, entonces el markup no es tan alto, el precio que puede cobrar el monopolista sobre el costo marginal no es tan alto, y si es muy inelástica, el markup que el monopolista puede cobrar es más alto, porque el consumidor lo consideraría más necesario. Exacto. Acá estamos hablando, claro, uno ve teoría del monopolio desde el lado del consumidor. Una firma monopolista que le vende un bien de consumo a un consumidor. Acá es un innovador que le vende un bien intermedio de capital a un empresario productor de bienes finales, de un bien final, ¿vale? Acá, entonces, la intuición que usted acaba de decir es exactamente la correcta, que es, si la demanda por el bien intermedio de capital X reacciona mucho a cambios en el precio, es decir, es mucho más bajita que -1, así en términos tan el monopolista no puede cobrar un precio, un markup por encima del costo de producción muy alto. Pues porque se le va toda la demanda. El demandante del bien que le está produciendo reacciona muy drásticamente ante cambios en el precio. En cambio, en el otro extremo, digamos, en el otro extremo es si yo soy el único productor y ese bien es súper indispensable en la producción del bien final, probablemente la demanda va a ser súper inelástica y yo le puedo cobrar durísimo porque no tiene otra cosa que hacer que comprarme a mí. Entonces ahí, con una demanda muy inelástica, yo le puedo cobrar un markup sobre el costo marginal de producción muy alto porque igual no me va a caer mucho la demanda. Entonces, esa es la relación que existe, no voy a hacer mucho más énfasis en eso. Si a alguien no le queda claro, pregunte o, digamos, devuelvas a micro 2 a mirar esa relación porque es súper importante tenerla clara. Listo. Entonces, eso resuelve el problema que enfrenta, ya voy, Sebastián, el problema que enfrenta el empresario en el sector de I+D si la innovación es exitosa. Todavía no sabemos cuántos recursos va a invertir en investigación y desarrollo, ¿vale? Adelante, Sebastián. Sí, con respecto a eso, no sé si sea algo parecido como los monopolios naturales, que tienen la capacidad de cobrar mucho, ya que la mayoría son servicios básicos. Y estaba pensando como en el ejemplo del Internet, como que siempre cobran mucho más arriba de los costos de proveer Internet. Entonces, no sé si ese sea un ejemplo claro de lo que dijiste. No, digamos, aquí no hay, aquí no hay un monopolio, no hay, digamos, ninguna intuición de monopolio natural, yo entiendo su punto. ¿Por qué digamos, las firmas que proveen Internet, los proveedores de Internet, sí, textual, pueden
cobran precios más altos que el costo marginal de producción. Pueden cobrar costos más altos que pueden cobrar precios más altos que el costo marginal de producción. ¿Es un tema de incertidumbre u otro tema? Uy, la verdad, ahí no sé, como que es muy difícil. Es un tema de costos fijos de entrada. Es decir, para usted poderle poner internet, claro, no sé. O sea, no estoy justificando ese monopolio. Ojalá hubiera más competencia, ojalá los precios fueran bajitos. Pero ¿por qué claro? Imagínese que haya un juez loco que le diga, claro, usted no puede cobrar, ¿cuál es su costo marginal de proveer internet en tal edificio? Entonces el tipo dice, pues ya ese edificio está cableado, ya mi señal llega hasta allá, el costo marginal es bajitico, ¿sí? Pero es porque el edificio ya está cableado. O en la zona ya está cableada, hay zonas en donde no entran ciertos, por ejemplo, acá donde yo vivo no entra DirecTV, no sé por qué, no, pero aquí no hay, en esta zona de Bogotá no hay DirecTV, por alguna razón, ay, pucha, se me fue la... Es por costos fijos. Creo que era Sebastián el que me estaba haciendo la pregunta. Sí, Daniel, era yo. Es por costos fijos de cobertura. Es decir, a Claro le tocó invertir unos recursos no despreciables al principio en cubrir zonas. Si a Claro le llegan a decir ahorita, usted no puede cobrar eh, precios por encima del costo marginal de producción, pues Claro deja de cablear zonas y se va, básicamente. Recoge cableado, recoge cobertura y deja de hacerlo. Ahora, eso no implica que no haya competencia monopolística, que es básicamente más empresas que cableen zonas y ahí sí empiezan a competir en precios, ¿vale? Sí, 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 ya entendí mejor. O sea, es otro rollo distinto al que estamos viendo, pero el caso de, por ejemplo, servicios públicos es un tema de cobertura. Para poderle llevar agua a una casa, usted tiene que, una empresa de servicios públicos, el Acueducto de Bogotá, tiene que haber llevado tubería a todas partes de Bogotá. Y eso son los costos fijos, sin haber facturado el primer metro cúbico de agua. Y esos costos fijos llevan a unos monopolios naturales que solo los puede proveer el Estado. Hay discusiones sobre eso. Listo, gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, fíjense que resuelto el problema de cuánto bien intermedio de capital se vende y a qué precio ya en equilibrio. Fíjense que esas dos cosas, ya voy yo, Santiago. Esas dos cosas ya tienen estrellita, es decir, son las cantidades y precios de equilibrio en el mercado de bienes intermedios de capital. Hágale, John Santiago, antes de seguir. Sí, Daniel, ahorita pensando en lo de los monopolios naturales, pero esos costos, pues, sumamente altos que las empresas tienen que asumir al entrar a determinado mercado, nunca se terminan de pagar. O sea, porque Y uno es, pensaría, bueno, después de un tiempo considerable, ya habrán recuperado lo que claro. invirtieron y hasta con creces, y Y por pues ya eso no las sería tan patentes, ilógico. y esa es la intuición de que las patentes venzan. Por ejemplo, las patentes de medicamentos expiran después de cierto tiempo. Le doy una que yo conozco bien por los trabajos que yo hacía. La patente del glifosato, Monsanto tuvo una patente sobre el glifosato, pero esa ya expiró. Ya hay glifosato chino, ya hay glifosato de no sé dónde. Pero Monsanto, que fue inicialmente, que hoy es de Bayer, que inicialmente, digamos, desarrolló la molécula del glifosato, seguramente hubo un proceso de investigación y desarrollo de científicos, etcétera, por allá en los 60, 70, pues invirtió en científicos, en laboratorios para mirar la efectividad como herbicida, etcétera. Pero digamos, todas estas comisiones o estas entidades que controlan las patentes, de alguna manera tienen que calcular, y esto es un proceso actuarial delicado, en cuánto tiempo van a recuperar, les doy poder monopólico para que recuperen los costos. ¿Sí? Que es un tema interesante, no es un tema de este curso, es un tema más de organización industrial, pero es un tema súper interesante. Y no solo, digamos, los economistas tenemos algo que decir acá, hay abogados especialistas en esos temas. Es interesante, digamos. Y ahí la pregunta de fondo es, ¿cuánto tiempo le tengo que dar renta poder monopólico? Sí, poder monopólico, para que pueda recuperar costos, los costos fijos de entrada. ¿Listo? Entonces, las ganancias del monopolista del sector de investigación y desarrollo son las siguientes. No voy a hacer toda la álgebra, voy a resumir esto. Son
Si ustedes reemplazan, esto es básicamente reemplazando Px estrella y X estrella las ganancias del monopolista, ¿vale? Eso, entonces, las ganancias de equilibrio de este monopolista son iguales a, ustedes pueden comprobarlo, a AT por alfa. Estos son 2, 3 pasitos que me estoy saltando algebraico. Entonces, estas son las ganancias en caso de una innovación exitosa, ¿no? Y Px estrella igual a 0, no son negativos, no son 0 en caso de una innovación no exitosa. Entonces, el valor esperado de las ganancias del monopolista es igual a la probabilidad de éxito, la probabilidad de una innovación exitosa, perdón. Recuerden que es lambda por RT sobre AT sigma por pi estrella. X. Entonces, acá el problema que resuelve el monopolista en la primera etapa es decir, cuando decide cuántos recursos va a invertir en procesos de investigación y desarrollo, este monopolista resuelve el siguiente problema. Una maximización de ganancias, pero escogiendo RT, y maximiza el valor esperado arriba. Es igual entonces a lambda sobre AT sigma por estrella menos R, menos los costos de invertir en recursos en aumentar innovaciones exitosas. Y acá la condición de primer orden lleva a que, bueno, quieren hagamos. Entonces la condición de primer orden es sigma lambda a la sigma menos 1 sobre AT sigma por pi estrella menos 1 igual a 0. Y si hacen el álgebra de esto, llega uno a la siguiente expresión. R estrella, la cantidad de recursos óptima que invierte el monopolista. La cantidad óptima de recursos que invierte el monopolista, el sector de investigación, el empresario de investigación y desarrollo, es igual a lo siguiente. Expresión relativamente sencilla. Sigma lambda por delta, ya les digo que es delta, a la 1 sobre 1 menos sigma, donde delta es una expresión que solo depende de alfa. Delta es alfa. Esta expresión que aparece por ahí, alfa a la 2 sobre 1 menos alfa. Entonces, fíjense que la cantidad de recursos, esto es importante, no lo voy a escribir porque me demoro mucho. La cantidad de recursos que invierte el Daniel, ¿puedes monopolista. subir un segundito, por favor? Sí, claro. O sea, aquí hay unos pasitos para despejar R, ¿vale? No se enreden con él. Y bueno, y hay que despejar pi estrella también. Pi estrella por este pi estrella de acá. Acuérdense que estas notas yo se las mando, ¿no? Les voy a tener que robar 5 minutos más. Porque tenemos que resolver una cosa de la clase del lunes. ¿Listo? Bueno, Gracias. entonces fíjense
fíjense que la cantidad de recursos que invierte el empresario que se mete en el sector de investigación y desarrollo en aumentar la probabilidad de éxito de las innovaciones depende positivamente de la productividad en el sector de I+D, que es lambda, depende positivamente de la elasticidad de los recursos invertidos en investigación y desarrollo en aumentar la probabilidad de éxito, que es phi, ¿vale? Depende positivamente de esas dos cosas. ¿Listo? Perdón, esto es RT sobre A. AT. Claro, si uno pasa la T para el otro lado, entre mayor sea el nivel tecnológico existente, más recursos tiene que invertir óptimamente. Y eso es básicamente porque es más difícil. ¿Listo? Entonces eso resuelve el problema. Ya resolvimos los dos problemas. En la segunda etapa, en la primera etapa dice, ¿cuántos recursos voy a invertir en aumentar la probabilidad de éxito de salir con una innovación exitosa? R estrella o R estrella sobre A, no importa, ¿vale? Una vez invierto esos recursos, rueda la ruleta. Y con cierta probabilidad hay éxito y con cierta probabilidad hay fracaso. En caso de éxito, en caso de fracaso no hay nada que hacer, no tiene nada que vender porque no logró una innovación exitosa. En caso de éxito, va a vender esta cantidad de bienes internos de capital, XT estrella, que es igual a AT por alfa a la 2 sobre 1 menos alfa, a ese precio, 1 sobre alfa, que está por encima del costo marginal de producción. Y va a obtener estas ganancias que están acá, y X estrella. Estas que estoy señalando acá. Y ya eso resuelve el problema del monopolista, del empresario de investigación y desarrollo. Eso ya resuelve todo, digamos, el segundo sector, que es el sector de I+D. ¿Listo? El producto de esta economía, fíjense que el producto es el siguiente. Recuerden que la función de producción es AT a la 1 menos alfa por XT a la alfa. Entonces, reemplazando XT estrella, reemplazando XT por XT estrella, por la cantidad efectiva, la cantidad transada de bienes internos de capital, nos quedamos entonces con que esto es AT menos alfa por AT por el valor de XT estrella por alfa a la 2 alfa Entonces esto es igual, YT es igual a AT por alfa, alfa. Y con esto lo que tenemos es que YT punto sobre YT es igual a AT puntos. Porque alfa a la 2 alfa sobre 1 menos alfa. Entonces el valor esperado de la tasa de crecimiento del producto es igual al el valor esperado de G de Y, de la tasa de crecimiento de Y. Parece que la población es igual a 1, entonces el producto agregado es igual al per cápita. Importa es la probabilidad de éxito. Pasamos los valores. Sigma por gamma menos 1. Y reemplazando los valores, esto es igual. Valor esperado de la tasa de crecimiento. Ya les hago una grafiquita que les va a visualizar un poco qué es lo que pasa en esta economía. Es lambda. Sigma, lambda. Delta ya lo definí arriba, es una función de alfas. Sigma sobre por gamma menos 1. Entonces, el valor esperado de la tasa de crecimiento depende positivamente de la productividad del sector de investigación y desarrollo, positivamente de la elasticidad de los recursos de la probabilidad de éxito de los recursos invertidos en investigación y desarrollo, y depende positivamente
del tamaño del salto si hay una innovación. El tamaño del salto tecnológico si hay una innovación que por ahora que asumimos como exógeno, ¿vale? En últimas, lo que está pasando en esta economía, si ustedes graficaran el PIB per cápita, el PIB, perdón, en el tiempo, PIB en el tiempo, YT para que la pendiente sea la tasa de crecimiento, lo que tienen es básicamente, y hace uno el tiempo discreto, etcétera, es una cosa así. En el primer periodo, el logaritmo de Y era este. Luego, en ese primer periodo hubo una innovación y salta el producto. Pero en el segundo periodo no hubo innovación, se queda quieto. En el tercer periodo hubo innovación, en el cuarto también. En el quinto y sexto y séptimo no hubo innovación, luego sí hay innovación, luego sí hay innovación, luego se queda quieto. Y lo que está haciendo esto, el valor esperado de la tasa de crecimiento, es esta pendiente de largo plazo, ¿vale? Claro, entre un periodo y otro, uno depende. Fíjense que en estos periodos, voy a señalarlos en verde, perdón, llenar esto de colores. Entre el periodo, no sé, 5 y 7, no hubo crecimiento, porque hubo 3 realizaciones seguidas o 2 realizaciones seguidas de fracaso en los procesos de investigación y desarrollo. Y fíjense que acá, en estos 2 periodos, hubo bastante crecimiento porque en los 2 periodos subsecuentes hubo innovaciones. Pero puede pasar que la ruleta varias veces caiga en innovaciones y varias veces caiga en fracasos. Lo que nos interesa o lo que está señalando el recuadro rojo que está arriba, el valor esperado, la tasa de crecimiento del producto, es la pendiente en el largo plazo del logaritmo del producto, que es la tasa de crecimiento del producto, la tasa de crecimiento esperada del producto. Es lo que uno observa en realidad. Uno observa épocas de no crecimiento y observa otras épocas de muchísimo crecimiento, y en el largo plazo uno tiene una tasa de crecimiento esperada que no es determinística, sino que es estocástica. Estocástica porque hay de alguna manera incertidumbre en los procesos de investigación y desarrollo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Daniel, yo tengo una pregunta. Es que no me quedó claro de dónde sale el delta en la solución de las condiciones de primer orden. No, el delta no aparece. El delta es simplemente no para no solucioné cargar el- tantos parámetros acá en esta expresión. Yo hubiera podido decirte acá que RT estrella sobre A es sigma por lambda por alfa a la 2 sobre 1 menos alfa por 1 menos alfa sobre alfa. Pero esa cosa, alfa a la 2 sobre 1 menos alfa por 1 menos alfa sobre alfa, es delta. Y ya, te reduzco la expresión a una cosa que depende solamente de alfa. ok, ok. Delta no es un parámetro del modelo, simplemente llamo esa combinación de alfas delta, pero no es que sea un Listo. parámetro. Entiendan la diferencia con Romer. En Romer, acuérdense, porfa, que si el empresario innovador paga el costo fijo, con probabilidad 1 hay una innovación. Acá es distinto. Acá no invierto un costo fijo, invierto unos recursos que son variables, pero con cierta probabilidad voy a fracasar y con cierta probabilidad voy a tener éxito. Los recursos que yo invierto aumentan la probabilidad de éxito. Entonces, en tanto más recursos invierta el empresario innovador en aumentar la probabilidad de éxito, más va a ser la probabilidad de éxito. Pues hay una elasticidad del éxito. Entonces, son dos versiones, digamos, son dos explicaciones complementarias a los procesos de investigación y desarrollo, de innovaciones tecnológicas, etcétera. Cada una tiene una parte que es verdad y que es real. Probablemente el mundo es una combinación de las dos cosas. Pero esto es un modelo parecido, pero distinto en esencia de lo que hizo Romer, que es una expansión de la cantidad de bienes intermedios de capital, acá es una expansión de la calidad de los bienes intermedios. ¿Hay alguna pregunta hasta esto? Bueno, el miércoles, quería decirles esto, el miércoles entrante es el segundo parcial. Nos faltan 1 o 2 temas por cubrir, pero no importa, digamos, eso me ha pasado varias veces en semestre, casi todos los semestres se me queda 1, 2, a veces 3 temas por cubrir, a veces corro mucho o rinde mucho y no me queda nada.
La clase del lunes la podemos dedicar a contestar preguntas si quieren ustedes o si no, cubro, nos queda por cubrir. Uno de los dos temas que nos queda por cubrir. Entonces quiero que me digan qué prefieren sobre la clase del lunes. Una sesión de preguntas y de aclaraciones. Obviamente tienen que traer dudas para el lunes. Y el examen es el miércoles. ¿O quieren que siga con tema y entra todo? Sebastián. Sí, Daniel, ¿qué temas van a entrar en este segundo parcial? Desde solo lo de la segunda parte, lo que entró después del examen primero. En el primer examen, en el primer parcial entró Solo y entró Ramsey, ¿cierto? No más. Sí, señor. Entonces en el segundo entran a partir después de Solo y Ramsey. Bueno, sí, Acá Fisher. Vimos fue Fisher Fisher y fue Lowe. alcanzamos a verlo. ¿Y Ramsey alcanzamos a verlo para el segundo, no? ¿Para el primero? Ramsey habíamos solamente visto una clase, pero no la vimos en el parcial. O por lo menos yo no vi Exacto. preguntas de Ramsey en el parcial. Sí, aquí entraría Ramsey entonces. Ujú. Lo que pasa es que todo está encadenado, todo, digamos, Solo es el punto de partida y uno le va a cortar. Acá entraría, para resumirle, entra los modelos Y igual a acá, las formas de llegar a acá, el par de formas que les dije que eran súper sencillas. Esos modelos de Learning by Doing, creo que les hice dos modelos, uno ultra sencillo y uno un poquito más sofisticado. El modelo sencillo precursor de esto de investigación y desarrollo, entra Lucas, entra Romer y entra Guion. No, pues yo personalmente preferiría una clase de preguntas para estos temas. ¿Me quieren decir si están de acuerdo con clase de preguntas, con que el lunes dediquemos la clase a resolver dudas? El punto es que tienen que pues sería chévere hacerla si la van a aprovechar. Si no tienen si no han estudiado el lunes, pues no la van a aprovechar y yo pierdo tiempo para ello. Sí, de acuerdo, yo creo que preguntas. De acuerdo. Alguien que esté en desacuerdo con que sea una clase para resolver dudas, se nos queda un par de temas por fuera, pero no es nada. Con esto ya cubrimos todos los modelos de crecimiento económico. ¿Alguien está en desacuerdo que la clase del lunes sea para resolver simplemente dudas o preguntas? Dicen que sí podrías mandar o los complementarios parciales viejos como para saber qué preguntas Sí, también sí. Sí, crear. voy a pedirle a los complementarios que les pasen un par. Pues sí, o sea, ayudándote con el chat, dicen de acuerdo. Vale, vale. Es que no, yo en el chat no lo. Listo, entonces hacemos el lunes sesión de preguntas, aclaraciones, dudas, etcétera. Yo no voy a dictar ni hacer resumen, simplemente ustedes me dicen, igual que la vez pasada, en tal modelo tengo tal pregunta puntual o tal pregunta general. Entonces nos vemos el lunes para esa sesión de dudas y preguntas, ¿vale? Simón, ¿tiene la mano levantada? Hola Daniel, sí, es que yo estaba revisando hoy para los exámenes finales y no me salió la fecha del de macroeconomía. No, la fecha entonces, claro, porque no, últimamente en los últimos semestres no. Lo que vamos a hacer es en la hora de clase, en alguna de las 2 horas las dos, sí, horas de clase, lunes o miércoles, a esta hora va a ser el examen final. La metodología es igual que los parciales, se les manda a la hora de clase y ustedes lo entienden. Seguramente les Ah, doy media listo. O hora sea más que sería lunes o miércoles de la semana de parciales. de la semana de finales, exacto. Ah. Listo, listo, gracias. Creo que la universidad, no sé si a ustedes les llegó esto, les quería preguntar. Creo que ustedes ya pueden optar por nota o por aprobado o reprobado, si no estoy mal, ¿sabe? Sí. Vale. Entonces eso le pido a los complementarios que lo aclaren con ustedes. ¿Quiénes optan por aprobado o reprobado y quiénes prefieren nota, ¿vale? Y la regla va a ser esa, el que saca 3 o más, aprobado, y el que saca menos de 3, 2, 9 para abajo, pues reprobado. Listo, nos vemos entonces el lunes, ¿vale? Estén muy bien. Chao, gracias. Gracias, Daniel. Chao, que estén Gracias. bien. Chao, Gracias, Daniel. chao. Excelente.